Echarri, y han participado prácticamente todos los centros de cierta relevancia que manejan la enfermedad inflamatoria. El estudio es el estudio Optimiza y se establece la comunicación como en una pregunta de si necesitamos niveles más altos de anti-TNF para el control endoscópico y radiológico de la enfermedad de Crohn. Cuando quieras, Leticia. Pues... Buenos días a todos. Como introducción, comentar que hay estudios que demuestran una correlación positiva entre los niveles de fármaco anti-TNF y la enfermedad de Crohn, la remisión clínica y una curación mucosa. Sin embargo, no es lo mismo para la correlación entre los fármacos y la respuesta radiológica en la enfermedad de Crohn luminal, ni los niveles de fármaco y la respuesta clínico-radiológica en la enfermedad fistulizante perianal. Entonces, nosotros lo que queríamos fue determinar qué valores del fármaco se asociaban no solo a una curación clínica e endoscópica, sino también radiológica en pacientes con enfermedad de Crohn luminal y perianal. El estudio duraba 1 año, era un estudio prospectivo de 32 pacientes. Esto es un subestudio dentro del estudio Optimiza. Eran 32 pacientes naïf para anti-TNF, 24 de ellos con enfermedad luminal y 8 de ellos con enfermedad perianal, tratados con adalimumab o infliximab durante 54 semanas, como he dicho, 15 infliximab y 17 adalimumab. Esto es un poco el resumen de lo que se estableció en este estudio. La dosis de inducción y la dosis de mantenimiento es la estándar, en este caso hablando de infliximab. Y bueno, lo que determinamos fue en la semana 0, en la semana 54, una colonoscopia, una enteroresonancia o una resonancia pélvica en caso de enfermedad perianal. Y después, en estas semanas que se marcan aquí en este esquema, determinábamos los niveles de fármaco y de anticuerpo, el índice de Harvey, la PCR y la calprotectina, siempre antes de administrar la dosis de fármaco. Esto lo mismo con adalimumab. En ambos grupos las mismas determinaciones. Hablo ya de los resultados. En la semana 54, el 84% de los pacientes presentaban una remisión clínica y el 56% una remisión profunda, es decir, clínica, endoscópica o radiológica. Los pacientes que únicamente presentaban una remisión clínica, como dato importante, presentaban una calprotectina fecal por encima de 250. Otro de los datos a destacar es que más del 37% de los pacientes precisaban escalar e intensificar la dosis. El 62% de los que tenían afectación perianal y el 21% de los que tenían enfermedad de Crohn luminal, siendo en el 75% de los casos efectiva esta intensificación. Esta tabla lo que muestra es que los niveles que se asociaban a una remisión clínica en la enfermedad de Crohn luminal fueron significativamente menores que los que se asociaban a una enfermedad, a una remisión profunda. Esta diferencia no se objetivaba en la enfermedad de Crohn perianal, donde se ve que los niveles eran altos para ambas remisiones, tanto clínica como radiológica. Este es un análisis del estudio mediante curva ROC, donde se estableció el punto de corte para infliximab en este caso, de 1,1 en la semana 54 para predecir una remisión clínica y de 2,7 para predecir una remisión mucosa y radiológica o clínico-radiológica a la enfermedad perianal. Tenemos una sensibilidad y una especificidad bastante buena. En el tratamiento con adalimumab, en el estudio de corte, en el estudio mediante curva ROC, el punto de corte se estableció en 2,5 para predecir una remisión, para conseguir una remisión clínica y 5,4 para predecir una curación mucosa, respuesta radiológica, enfermedad luminal y clínico-radiológica en perianal. Esta es una tabla un poco que resume lo que os acabo de contar. En esta tabla lo que podemos ver es un poquito más claro que para conseguir una remisión clínica los niveles son en la enfermedad de Crohn luminal menores que para conseguir una remisión profunda, es decir, endoscópica o radiológica, y en la enfermedad perianal los niveles son elevados tanto para conseguir una remisión clínica como radiológica.
Estos son unos ejemplos de pacientes del estudio, en el que en el primero se ve en un estudio inicial en la semana 0 la endoscopia con una enfermedad de Crohn luminal con actividad, y en el control endoscópico en la semana 54 los niveles estaban por debajo de los que, según el estudio, conseguiríamos una remisión endoscópica, y una calprotectina fecal elevada. En el ejemplo de abajo, el estudio inicial también tenemos una enfermedad de Crohn luminal con actividad, y en este caso el control endoscópico en la semana 54 tenía una remisión endoscópica y los niveles eran más altos y una calprotectina fecal baja. En este caso, hablando de evolución radiológica, esta es una enfermedad de Crohn con una afectación del hilo terminal, con una actividad radiológica en la semana 0, y que se le realiza un control radiológico en la semana 54, donde se ve respuesta radiológica con unos niveles de adalimumab aceptables y una calprotectina baja, unos niveles de adalimumab aceptables según nuestro estudio. A este paciente se le había intensificado en la semana 30 por una pérdida de respuesta clínica. Y este es otro ejemplo en el que se hace un estudio inicial donde se ve con fístulas con afectación perianal. En la semana 30 se le hizo una resonancia al margen del estudio, simplemente porque no tenía una evolución clínica buena. Entonces, bueno, se quiso realizar un estudio radiológico, y esto es al margen del estudio, donde se ve que continúa la actividad radiológica, incluso ha aumentado un poquito, y se intensificó, por lo tanto, y en la resonancia del estudio a las 54 semanas se ve que hay una respuesta radiológica y que los niveles de adalimumab son más altos. Como conclusión, podemos decir que los niveles de fármaco en la semana 54 nos pueden ayudar a predecir la posibilidad de que el paciente con enfermedad de Crohn presente una remisión total. También que pacientes con niveles bajos de anti-TNF y una actividad endoscópica podrían beneficiarse de intensificar. Como vimos en nuestro estudio, el 75% respondían a la intensificación, y que los niveles de fármaco y la calprotectina fecal podrían ser útiles para una correcta optimización del tratamiento. Eso es todo.